Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, permítanme que empiece a hablar del informe del Defensor del Menor pidiendo a sus señorías que no usemos el término menor o menores, pues tiene implícitas connotaciones negativas de inferioridad. Hablemos de infancia, hablemos de niños y niñas, hablemos de adolescentes y jóvenes, hablemos, en definitiva, de ciudadanos de pleno derecho. Ciudadanos y ciudadanas a quienes tenemos que garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y el ejercicio de sus derechos sociales y políticos. Porque, señorías, los niños y las niñas no son el futuro, son el presente. Y desde ahí es de donde tenemos que trabajar los poderes públicos. Hacer que las niñas y niños andaluces se sientan felices, seguros, queridos, conseguir que desarrollen su máximo potencial, pasa por construir un sistema garante de derechos para toda la ciudadanía. Por ejemplo, si hablamos de pobreza infantil, tenemos que hablar de políticas de vivienda, como ha mencionado el defensor. Hay que poner en marcha un plan de emergencia habitacional, fortalecer el alquiler social y las ayudas para familias en riesgo de exclusión social. Acabar con los desalojos forzados es parte del plan de choque necesario para erradicar la exclusión infantil en Andalucía. Trabajar por un mejor sistema de sanidad y educar en una vida saludable son también piezas fundamentales para mejorar las condiciones en las que se desarrolla la infancia. En una comunidad donde 1 de cada 3 niños son obesos, donde 1 de cada 4 niños no hacen ningún tipo de ejercicio físico, para promover la educación en una vida y hábitos saludables es necesario crear espacios activos con la participación de toda la comunidad, sobre todo de agentes de pediatría infantil, enfermería, atención primaria, trabajo social, educación, madres, padres, alumnos y alumnas. Para hablar de los derechos de la infancia, hay también que hablar de las condiciones laborales de los adultos, empezando por lo necesario que es dar la vuelta por completo a cómo están planteados los permisos de maternidad y paternidad. Nos queda sobre todo mucho que hacer respecto al permiso de paternidad. También repercute directamente en la infancia adoptar medidas específicas para las familias monoparentales, que ahora mismo son un colectivo muy vulnerable. Si a las familias monoparentales les diéramos preferencia para las becas comedor, para adquirir material escolar, para las ayudas de alquiler, para la asignación de plazas en centros escolares, disminuiría el peligro de que sus hijos e hijas corran el riesgo de la exclusión social. Garantizar los derechos de niños y niñas requiere, como digo, decisiones transversales en todos los ámbitos de acción política. He mencionado la vivienda, la sanidad o las condiciones laborales de los adultos. También podríamos mencionar muchos otros, como el urbanismo y el equipamiento urbano. En este sentido, por ejemplo, es triste ver la falta de parques adaptados a niños y niñas con diversidad funcional. Y no me refiero a que haya rampas de acceso para llegar a los parques, sino de equipamiento y lugares de juego realmente adaptados, por no hablar de la pérdida de autonomía de los niños en su movilidad cotidiana. Nuestras ciudades están construidas de tal forma que privan a muchos niños y niñas del derecho a jugar, a desarrollar sus capacidades en sociedad a través del uso colectivo de parques, a ir solos al cole, a caminar seguros. Necesitamos ciudades que piensen en la infancia, que acojan a la infancia en todas sus facetas. Las instituciones debemos garantizar la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos de los niños y niñas, y ello pasa por reconocer y asumir que la infancia es diversa. Con ello me refiero, por ejemplo, a la necesidad de adoptar medidas que garanticen la protección de derechos de las personas inter y transexuales desde la infancia. La estigmatización de estos colectivos durante la infancia deriva en vidas truncadas, algo que una sociedad en Europa y en el siglo XXI no se puede permitir. Reconocer y actuar sobre la diversidad de la infancia en Andalucía también pasa por activar planes específicos para los niños y niñas en situación de asilo o refugio. Asegurar que quienes llegan de otros países con sus familias puedan vivir en un lugar adecuado y seguro, acceder a los servicios públicos como los demás ciudadanos, que puedan seguir estudiando, es fundamental para mejorar las condiciones de nuestra infancia en general.
Asimismo, debe ser compromiso de todos garantizar los derechos de los hijos e hijas de extranjeros residentes en nuestra tierra, de la población migrante, sean de la condición que sean, vengan de donde vengan, le hayamos facilitado permisos de residencia o no. Al hilo de lo que antes comentaba, para garantizar los derechos de la infancia, entendida como una infancia diversa, es fundamental dar pasos de gigante en la integración de los niños y niñas con discapacidad, déficit o algún trastorno. Y con ello paso a dedicar unas palabras sobre el gran sector que aún no he mencionado, el sector educativo. Quiero recordar aquí experiencias como las de Ani, madre de Edu, un niño almeriense que tiene una enfermedad rara. Ani lleva toda su vida luchando para que su hijo reciba una educación de calidad adaptada a sus necesidades. Sin embargo, ha tenido que sufrir ver cómo a su hijo lo relegaban a la última fila de la clase con el objetivo de que no entorpeciera el ritmo del resto de alumnos, pues la falta de medios en el colegio hacía imposible una integración normalizada en la vida escolar. O cómo no se le ha permitido a Edu que realice el viaje de estudios junto al resto de sus compañeros. Sus señorías, estas son las consecuencias de los recortes en la educación pública y la falta de preparación y medios que el profesorado y personal de apoyo han sufrido en los centros andaluces. Sigamos con otro ejemplo. Sin ir más lejos, este lunes pasado visité el Colegio Público de La Chanca, uno de los barrios de Almería con más alto índice de exclusión social. En casos especialmente sensibles como estos, es donde mejor se ven las consecuencias de los recortes que la Junta ha aplicado al sistema educativo. Este año, con el curso ya empezado, le han quitado de repente un profesor, con la consecuente desestabilización de todo el centro, pues el ratio de alumnos en centros como este, con elevado porcentaje de alumnado conflictivo, fruto de la pobreza infantil, de familias desestructuradas, de la exclusión social, es un factor fundamental. Señorías, solo se puede garantizar los derechos de nuestros hijos e hijas si apostamos por una educación pública universal y de calidad, si fomentamos el deporte en los centros escolares, si se cubren las necesidades de comedores escolares, de aulas matinales, de atención temprana que tan dañados están en Andalucía. Además, necesitamos equipos de servicios sociales cercanos a los centros, equipos compuestos por trabajadores sociales, educadores sociales y psicólogos, que puedan velar por la integración de la diversidad de la infancia. Hay que recuperar, además, la orientación psicopedagógica, introducir la asignatura de inteligencia emocional en la ESO, como hemos propuesto para el Gobierno central, frenar el fracaso escolar, frenar el acoso escolar, aunando, entre otras cosas, estrategias psicológicas con pedagógicas e implementando campañas de sensibilización e información. Necesitamos mejorar la calidad de la infancia, además implicando más a las familias en los procesos educativos, por ejemplo, mediante la creación de espacios para la capacitación de una crianza respetuosa que ayude a las familias a desarrollar habilidades educativas. Hay muchas más cosas a tratar respecto a la infancia, como, por ejemplo, el derecho a la cultura, algo fundamental. Y ello me lleva a plantear cuestiones como la necesidad de fomentar la lectura, de promover contenidos infantiles de calidad en la televisión pública andaluza o de acercar el arte y los procesos creativos a la infancia más allá de tocar la flauta en la aula. Hay una cuestión específica de la infancia en la que Andalucía está aplicando lógica a veces más cercana a otros tiempos casi medievales que al siglo XXI, y me refiero al caso específico de los menores infractores. Respecto a la justicia juvenil, el informe presenta deficiencias y lamento decirlo. Por ejemplo, se centra en medidas de internamiento, pero deja fuera las medidas judiciales de menores infractores en medio abierto, que es la otra mitad del ámbito de la justicia juvenil. Respecto a los centros de menores, el informe no recoge con claridad las condiciones laborales que debería tener el convenio marco, así como tampoco hace referencia a la necesidad de contratar a titulados en educación social, que son los profesionales con la formación adecuada en este contexto. Les invito, sus señorías, a que sigan el análisis que hacen los expertos en este ámbito en la jornada sobre la atención
a menores infractores en centros de internamiento de Andalucía que organiza la Universidad de Almería, pues este es uno de los ámbitos donde más se vulneran los derechos fundamentales de la infancia. El desmantelamiento de los centros públicos de menores en Andalucía lo conocemos, además, porque los propios trabajadores nos lo cuentan. El otro día, sin ir más lejos, nos pedían ayuda los trabajadores del Centro de Menores San Francisco de Asís, en Málaga, denunciando los despidos encubiertos, la vulnerabilidad ante lo que a todas luces es una maniobra, una nueva maniobra de privatización que la Junta está haciendo de un servicio tan significativo para la infancia y la sociedad. De hecho, ahora mismo este caso está en los tribunales. Desde Podemos, además de todo lo mencionado, apostamos por la participación activa de la infancia en la vida pública, como sujetos de pleno derecho. Y con ello no solo me limito al espacio de la Defensoría del Pueblo, sino a que formen parte de los órganos de gobierno. Así, por ejemplo, cuando estemos en el Gobierno central, y ya se lo adelanto, vamos a crear un Consejo Estatal de Participación de Infancia y Adolescencia, un Observatorio Nacional de Infancia y una Comisión Permanente de la Infancia y la Adolescencia en el Congreso de los Diputados para que los propios niños y niñas puedan participar del diseño y la evaluación de las políticas públicas que le afectan. Invito al Gobierno andaluz a copiar este modelo. Y ya concluyo, señorías. Como están pidiendo todas las organizaciones, necesitamos un pacto de Estado por la infancia que, mientras que llega a nivel estatal, al menos lo empecemos aquí en Andalucía, para blindar los derechos de los niños y las niñas, pues, como digo, no son menores, sino ciudadanos que deben tener las mismas exigencias de dignidad en sus vidas que los adultos y deben ser sujetos de pleno derecho y con capacidad de incidencia en la vida pública. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ayala. Interviene a continuación el Grupo Parlamentario Popular y lo hace en su nombre su diputada, la señora Palacios Pérez. Señora Palacios, tiene usted